Buenos días, bienvenidos una vez más a Vida Nueva en Casa. Bienvenidos a esta transmisión digital de la Iglesia Vida Nueva acá en Bogotá, Colombia. Qué excelente que podemos estar conectados unos con otros por estos medios digitales y también poder estar juntos unos con otros allí en la presencialidad. Estamos juntos, tú sabes, en la iglesia todos los domingos en dos servicios, en dos horarios, ya sea a las 9 de la mañana o ya sea a las 11 de la mañana. Estamos allí en nuestros cultos presenciales y también estamos desafiándote a que seas parte de esta celebración navideña. Vamos a iniciar nuestra temporada navideña ya pronto, las siguientes semanas, y un domingo especial le hemos llamado Juntos en Navidad. Juntos en Navidad el domingo 12 de diciembre. Y toma nota, vamos a tener un solo servicio. Ese domingo en específico tendremos un solo servicio a las 5 de la tarde. Fíjate, no tendremos los servicios regulares en la mañana, sino que tendremos un solo servicio a las 5 de la tarde y vamos a cantar villancicos, vamos a abrir la Biblia juntos, vamos a comer juntos allí lo tradicional, ¿sí? Vamos a compartir lo tradicional entre nosotros de Navidad, lo que comemos juntos acá en Colombia. Va a ser una bendición, así que el 12 de diciembre, aparta la fecha. Si todavía no has llegado presencialmente a la iglesia, esta es la oportunidad. Llega, mira, con todos los protocolos de bioseguridad, con todas las medidas necesarias, cuidándonos unos a otros, pero disfrutándonos unos a otros. Así que el domingo 12 te animo a que seas parte de esa celebración especial, juntos en Navidad. Ahora te pido que abras tu Biblia a Josué, capítulo 20. Hemos estado estudiando el libro de Josué, completo por supuesto, y hemos visto cómo la heredad ya fue repartida. La tierra ha sido repartida en heredad a las 12 tribus de Israel que debían recibirla. Así que ahora en el capítulo 20 vamos a ver algo que Dios mandó a Moisés y luego ratificó con Josué, y es el establecimiento de las ciudades de refugio. Te voy a explicar en qué consistía esto, por eso te pido que abras tu Biblia a Josué capítulo 20, todo el capítulo. Un capítulo corto y vamos a ver cómo tú y yo podemos correr a nuestro refugio seguro. Corramos a nuestro refugio seguro. Josué capítulo 20. Léelo conmigo, por favor. Mira allí la escritura, dice, Josué capítulo 20, dice allí la Biblia. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, en la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Qué interesante esto.
Piensa en lo que ha venido sucediendo acá en el libro de Josué. Si nos estás visitando, te estás conectando por primera vez, déjame contarte que lo que hacemos es estudiar la Biblia capítulo por capítulo, verso por verso, un libro a la vez, lo hacemos usualmente. Y hemos estudiado todo el libro de Josué hasta el momento, estamos por terminarlo. Y hemos visto cómo el libro de Josué trata de conquistar esa tierra que Dios ha prometido. Dios ha prometido un trozo de tierra, ahora hay que ir y conquistarla como nación. E Israel lo ha hecho bajo el comando de Josué. Y luego que ha conquistado la tierra, lo que ha sucedido a partir del capítulo 13 es que han iniciado a repartir la tierra en heredad en todas las diferentes tribus de Israel. Son 13 tribus, pues 12 tribus recibían heredad porque uno de los hijos de José se dividió en 2 tribus. Entonces, de los hijos de Jacob, los hijos de José se dividieron en 2 tribus. Hemos visto todo esto y todo se ha repartido en heredad. Ahora que está repartido, en el capítulo 19 vimos que se repartió ya toda la tierra. Entonces el capítulo 20 comienza a establecerse ya la dinámica de funcionamiento de Israel. Y uno de los elementos en la tierra que Dios había establecido son las ciudades de refugio. Tú leíste conmigo y esto puedes leerlo allí en los primeros versos ahí, pero también en Deuteronomio capítulo 35. Números capítulo 35, tú puedes leer más ampliado esto que hemos visto, y en Deuteronomio capítulo 4 y en Deuteronomio capítulo 19, todos estos pasajes más atrás, en el tiempo de Moisés, y específicamente allí en Números 35, a partir del verso 6 en adelante, tú puedes ver allí cómo funcionaban las ciudades de refugio. Quizás un poco de historia, y aguántame acá porque creo que hay algo bueno acá. Y es que cuando alguien cometía un homicidio, mataba a otra persona por accidente, era completamente accidental. Entonces fíjate, cómo funcionaba la ley de Israel. Es que había pena de muerte para el homicida. Sígueme. El homicida debía morir. Cualquier homicida debía ser condenado a pena de muerte. Había pena de muerte en Israel por varias razones, por secuestro, por homicidio, por muchas razones había pena de muerte en Israel, de acuerdo a la ley dada por Dios. Una de esas cosas era el homicidio. Así que si tú matabas a alguien en Israel en los tiempos bíblicos, debías morir. ¿Y cómo se ejecutaba la sentencia, cómo se ejecutaba la pena de muerte? Bueno, un familiar cercano podía venir y matarte, literalmente. Si tú asesinabas a alguien y esto era un hecho comprobado, se llevaba a juicio y entonces venía alguien que se llamaba el vengador de la sangre, y el vengador de la sangre podía venir y matarte. Y eso era la pena de muerte. Fíjate, qué tremendo. Tremendo. Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con la pena de muerte. Y pues solo decirte que son patrones o políticas sociales que hoy en día yo entiendo por qué la polémica. Tenemos sus sistemas judiciales tan complejos y tan corruptos, mayormente en nuestros países. Pero la pena de muerte como tal era algo que Dios aprueba claramente en las Escrituras. Desde el principio, desde Génesis capítulo 9, que te estoy hablando de Noé, Dios dijo claramente que el que a hierro mata, a hierro muere. El que mata a otro, su sangre será demandada de él. La vida es algo que se respeta para Dios. La vida es valiosa para Dios. Dios es el dueño de la vida. Y no hay tal cosa como una muerte liviana, una muerte sencilla para Dios. No hay tal cosa como esto. La muerte es algo serio delante de Dios. Por lo tanto, el homicidio es algo grave delante del Señor. Así que aquí tenías la pena de muerte establecida en Israel. Ok, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, con la historia que estamos leyendo, ¿qué pasa si matabas a alguien por accidente? Entonces, existía algo que se llamaban las ciudades de refugio. Y es lo que acabas de leer. Y las ciudades de refugio era para aquel que había matado a alguien por accidente y en esa condición podía acogerse.
esa es la palabra que utiliza acá, podía acogerse, me encanta esa palabra, se acogía de una ciudad de refugio, y si venía el vengador de la sangre queriendo vengar la muerte de su familiar, no podía, estaba en una ciudad de refugio. Cuando esto se liberaba, cuando esta persona podía ser condenada a muerte si era culpable, bueno, se acogía a una ciudad de refugio, un primer antejuicio, si quieres verlo así, lo trataban los ancianos de la ciudad, lo protegían mientras lo llevaban al juicio con la congregación, y si salía culpable, pues el vengador de la sangre podía ejecutar la pena de muerte que merecía, y si salía inocente, pues entonces podía estar, fíjate, refugiado ahí en la ciudad de refugio hasta que muriese el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, mientras estuviese vivo, él podía tener la protección de la ciudad de refugio. Cuando éste moría, entonces debía salir o podía salir. Era todo un sistema judicial allí en Israel. Interesante. Ahora, vimos acá que se establecieron 6 ciudades de refugio. ¿Qué ha dicho el capítulo 20? Lo leíste, solo fueron 9 versos. ¿Qué ha dicho el capítulo 20? Capítulo 20 ha dicho, primero, ¿en qué consistía la ciudad de refugio? Vas a establecer ciudades de refugio, dijo Dios a Josué, porque vamos a ejecutar esta parte político-social, conductual de nuestra tierra, es decir, el homicida que matare por accidente puede refugiarse, acogerse en una ciudad de refugio y no ser ejecutado por la pena de muerte que merece. Sí, la ciudad de refugio. Ok, de acuerdo. ¿Cuáles van a ser estas ciudades? 6 ciudades. Eso es lo que vimos en el capítulo 20. Vamos a establecer ciudades de refugio porque son importantes. Son 6 ciudades. Interesante que sean 6. Las ciudades son 3 del lado de la tierra prometida. ¿Te acuerdas que han cruzado el Jordán hacia el mar Mediterráneo? Esto lo hemos visto. Ellos venían del desierto e hicieron este movimiento, cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida allí, hacia el mar Mediterráneo, hacia el occidente. Así que van a ser 3 ciudades en la parte occidental del río Jordán y van a ser otras 3 ciudades en la parte oriental, del otro lado del río Jordán. Interesante, 6 ciudades. Te muestro un mapa. Aquí tienes un mapa de la tierra prometida. Y ya no se colorea, ya no te puse el mapa con colores de las tribus, solo quiero que veas. En la parte norte ves el mar de Galilea, en la parte sur ves el mar Muerto, el mar Salado. Y ahí ves las diferentes tribus. Ves muy al norte a Zabulón, Neftalí, Manasés oriental, muy al norte, pero muy abajo ves a Judá, a Benjamín, a Efraín. Aquí te hago un acercamiento, otra imagen, te acerco la imagen y tú puedes ver en puntos verdes, quizás logras ver en puntos verdes. Abajo en Judá un punto verde, luego arriba en Manasés occidental, en medio de Efraín y Manasés ves otro punto verde, y luego arriba en la parte de Neftalí ves otro punto verde. Luego del otro lado del Jordán, del lado derecho de tu pantalla, ves en Manasés oriental otro punto verde, luego abajo, justo abajo otro punto verde, y justo totalmente abajo por donde dice Rubén ves otro punto verde. Ahí tienes las ciudades de refugio. ¿Qué aprendemos? ¿Qué lección aprendemos? ¿Sabes? Es muy difícil ver las ciudades de refugio, es muy difícil ver la posibilidad del homicida, así se le llama acá, de acogerse, ese es el verbo que utiliza, a una ciudad de refugio para no recibir el castigo que merece. Fíjate, se acoge a una ciudad de refugio, a aquel homicida, para huir del vengador de la sangre. Es muy difícil leer esto y no pensar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cuadro más precioso de nuestro Señor Jesucristo? Mira, hermano, tú y yo debemos entender que tú y yo somos pecadores y necesitamos una ciudad de refugio porque viene el juicio sobre nuestro pecado y necesitamos acogernos de nuestra ciudad de refugio, que es Cristo.
Creo que a veces no logramos comprender esto. Necesitamos una ciudad de refugio. Por eso yo te planteo acá que debemos entender dos cosas. Y en primer lugar, mira, corramos a nuestra ciudad de refugio, corramos a nuestro refugio, porque nuestro pecado es grave. Hermano, qué grave es nuestro pecado. Creo que a veces minimizamos nuestro pecado, no entendemos lo grave que es y por lo tanto no entendemos la necesidad tremenda que tenemos de un refugio. Hermano, tú y yo somos pecadores, terribles pecadores. Y como pecadores no merecemos más que el juicio de Dios en nuestras vidas. Escúchame, te lo vuelvo a repetir. Tú y yo somos pecadores, la hemos embarrado, hemos fallado tanto que merecemos el juicio del vengador de la sangre. Merecemos el juicio a causa de nuestro pecado. Y nuestro pecado es grave, es terrible. Y porque nuestro pecado es grave necesitamos un refugio, una ciudad de refugio a la cual acogernos. Qué cuadro más precioso de Cristo siendo el refugio del pecador. Qué tremendo, mira. Pero creo que a veces menospreciamos nuestro pecado. De hecho, yo te planteo que muchas veces ignoramos lo grave de nuestro pecado. Y por lo tanto, nos cuesta entender que necesitamos refugio contra el vengador de la sangre. Muchas veces ignoramos lo grave de nuestro pecado. Hey, escúchame. Quizá tú estás conectándote en las primeras ocasiones. Déjame decirte, eres un pecador. Yo soy un pecador. Y nuestro pecado es grave. Y a veces tú y yo pensamos, no, pero yo soy una buena persona. Yo soy una buena persona. Déjame decirte, no somos buenas personas. Somos malos, somos pecadores. La Biblia dice constantemente que somos pecadores. Todos hemos pecado, dice la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 10. Todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. Y la gravedad de nuestro pecado es terrible. Mira, yo te presento algunos aspectos de tu pecado, de mi pecado. Qué terrible nuestro pecado. Y por cierto, quizás tú eres un hijo de Dios que camina con el Señor. Nunca olvides la gravedad de nuestro pecado. Nunca olvides lo terrible de nuestro pecado. Mira, qué grave es nuestro pecado. Yo te presento solo algunos aspectos acá. Nuestro pecado causa la muerte, es decir, causa la separación eterna de la vida. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 23 y en Romanos capítulo 6, verso 23, que esto es así. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos fuera de la gloria de Dios. No podemos coexistir con la vida porque estamos muertos. ¿Y quién es la vida? ¿Recuerdas que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? No podemos tener comunión con Dios porque Él es la vida misma. Y cuando la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, es algo terrible. Nuestro pecado nos condena. Dice la Biblia en Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte. Qué terrible. Qué terrible condenación. Pero no solo esto, mira, nuestro pecado causa la muerte, la separación eterna de la vida, pero nuestro pecado tarde o temprano nos alcanza y vivimos las consecuencias de nuestro pecado. Mira lo que dice la Biblia en Números capítulo 32, verso 23. Moisés, hablando con unas tribus de Israel, les dice, mas si no lo hacéis, fíjate, están pactando algo y si ustedes no cumplen, les dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Cuántas veces vivimos la consecuencia de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, de nuestros desatinos? Mira, qué grave es nuestro pecado. Nuestro pecado es terrible. Somos pecadores, hemos transgredido, somos el homicida que debe correr a nuestra ciudad de refugio. Mira, qué grave es nuestro pecado. Nuestro pecado nos causa la muerte. Nuestro pecado tarde o temprano nos alcanza y vivimos las consecuencias. Pero nuestro pecado no nos permite tener una comunión con Dios. Dice Isaías capítulo 59, verso 2,
que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y que nuestro pecado ha hecho apartar su rostro para no oír. Nuestro pecado no nos permite tener comunión con Dios, y nuestro pecado destruye nuestras vidas. Qué tremendo. Mira lo que dice Salmos 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado contra mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Qué terrible es nuestro pecado. ¿Sabes qué cuadro más hermoso el que está aquí en Josué capítulo 20? Tú y yo hemos transgredido, pero hay refugio para el transgresor. Tú y yo hemos pecado, pero hay refugio para el pecador. Hay refugio para el homicida. Me encanta que la Biblia nunca le deja de llamar homicida, el homicida, el homicida. Alguien podrá estar argumentando en este momento, sí, pero aquí era un homicida por accidente. Aquí estamos hablando de un homicida sin culpa, diríamos nosotros. Fue sin culpa. Sí, exacto, de eso estamos hablando acá. Pero yo quiero decirte algo tremendo de nuestro caso. Y este homicida sin culpa necesitaba encontrar una ciudad de refugio. Yo quiero decirte algo tremendo en nuestro caso. Escúchame. Tú y yo no somos sin culpa. Tú y yo somos transgresores de la ley. Y ya hemos sido condenados. Ya estuvo. Ya sabemos que hemos transgredido. Tú y yo somos culpables. Pero ¿sabes cuál es el cuadro completo acá? Es que nuestro Señor Jesucristo salió ante el vengador de la sangre. ¿Sí? Merecíamos la muerte. Tú y yo merecemos la muerte a causa de nuestro pecado. Pero nuestro Señor Jesús salió ante el transgresor, ante el vengador de la sangre. Nos colocó en la ciudad de refugio. Nos dijo, tranquilo, nadie te va a tocar ahí. Y Jesús pagó el precio. Fue Él quien murió en nuestro lugar. Somos culpables, pero el precio lo pagó Cristo y nos ofreció refugio en Él. ¡Qué tremendo cuadro! Pero solo lo logramos captar cuando entendemos la gravedad de nuestro pecado. Mira, tú y yo necesitamos una ciudad de refugio a la cual correr y acogernos a ella para salvación. Ven a Él, mira. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ven a Él, Cristo murió por ti. Vive la alegría, la bendición de que tus pecados sean perdonados y que puedas estar en el refugio contra el vengador de la sangre. Entiéndeme. Dios quiere perdonar tus pecados. Entiende esto. Es grave tu transgresión, pero es mayor el amor de Dios. Ven a Él, entrégate a Él. Mira, qué alegría cuando tus pecados y la culpa de tu pecado ha sido perdonada. Dice la Biblia en Romanos capítulo 4, en el verso 7 y 8. Mira lo que dice. Bienaventurados aquellos, felices aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Tú y yo somos transgresores. Qué grave nuestro pecado. Pero qué bendición que tenemos las ciudades de refugio. ¿Sabes? El cuadro precioso que se está presentando acá es el de un hombre que no sabe qué hacer. Ha cometido este error terrible de quitarle la vida a otro. Y en desesperación, en profunda necesidad, corre a esta ciudad de refugio. Por cierto, estaban cerca, ¿te fijaste? Estaban estratégicamente puestas para estar cerca de cualquier punto de donde corrieras.
Así que corre hacia estas ciudades de refugio en desesperación, buscando refugio, buscando asirse. Y llega, me imagino que cansado, diciendo, ayúdenme, por favor. He cometido este grave error. Necesito refugio. Esa es la actitud del pecador. Todos nosotros que hemos corrido a Cristo en desesperación por nuestro pecado, buscando refugio en Él, hemos tenido esa urgencia, hemos sentido esa necesidad. Búscale, ven a Él. Ahora, quizás estoy hablando con muchos creyentes, quizás tú eres un creyente de años. Mira, hermano, si ya estamos en Cristo, si ya nos hemos acogido a nuestra ciudad de refugio, yo te pregunto, ¿cómo no vivir agradecidos? ¿Cómo no consagrar nuestras vidas al que lo ha entregado todo para que estemos seguros en Él? ¿Cómo no vamos a venir delante del Señor y decirle gracias porque tú eres mi refugio, porque en ti he encontrado consuelo, quiero vivir para ti, porque en ti he encontrado un propósito para vivir? ¿Cómo no vivir agradecidos? Mira, qué tremendo cuadro de las ciudades de refugio en el libro de Josué. Ahí huye el homicida, se acoge de la ciudad de refugio y es protegido del vengador de la sangre. Qué cuadro más precioso de nuestra pecaminosidad, de la necesidad que tenemos de un refugio. ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no vivir bienaventurados? ¿Cómo no vivir agradecidos con el Señor? Dice la Biblia en Romanos capítulo 7, en el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ahora le pertenecemos a otro, del que resucitó de los muertos. A Él le pertenecemos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Qué tremendo pasaje este. Ahora, fíjate, corramos a nuestro refugio, de acuerdo. Y hemos aprendido lo grave de nuestro pecado. Yo te pongo acá, mira, corramos a nuestro refugio. Qué grave es nuestro pecado, pero qué precioso es nuestro refugio. Corramos a este refugio porque nuestro pecado es grave, pero nuestro refugio es precioso. ¿Qué descripción del refugio? Yo quiero que notes algunos aspectos del refugio. Primero quiero que notes, fíjate que dice acá que, mira en el verso 3, para que se acoja allí el homicida. Mira el verso 4, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades. Mira el verso 6, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sacerdote. Y mira al final, mira el final, el verso 9, el último verso, léelo conmigo. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a aquella cualquiera que hubiere, que hiriese a alguno por accidente. Qué tremendo, aquí tienes al homicida acogiéndose. Era necesario poder ir a estas ciudades y tú has visto, te mostré que eran 6 ciudades y era necesario que el camino estuviese limpio para ir a cualquiera de estas 6 ciudades. Sabes que los historiadores nos dicen que para que el homicida se acogiese a estas ciudades, dicen que los caminos, dicen los historiadores, los caminos hacia estas ciudades de refugio siempre estaban despejados, tenían un gran cuidado de dejarlos despejados y estaban siempre muy bien señalizados. Para que no hubiese pérdida de tiempo, no se perdiera nadie. El camino era claro, señalizado y estaba siempre despejado, en buen mantenimiento, dicen los historiadores, para llegar rápido a estas ciudades de refugio. ¿Qué cuadro más hermoso? ¿Sabes? Qué grave es nuestro pecado, pero qué hermoso que el camino está despejado, el camino está señalizado. La Biblia nos ha dicho quién es el camino, es Cristo. Y podemos llegar a nuestro refugio, que es nuestro Dios, nuestro Jesús, y se vuelve nuestra ciudad de refugio. ¿Sabes? Es Cristo esa ciudad de refugio para ti. Qué grave nuestro pecado, pero qué precioso esta ciudad de refugio.
Mira, yo te propongo que era necesario que nuestro Salvador, nuestro Jesús, viniese en forma de hombre para morir y pagar el precio de nuestros pecados. Él se convirtió en nuestra ciudad de refugio. No sé si te llama la atención que eran 6 ciudades. 6 es el número que representa al hombre. ¿Te acuerdas en qué día fue creado el hombre? El hombre fue creado en Génesis, capítulo 1, tú ves ahí que fue creado en el 6º día. Ahí tú ves cómo el 6 representa a este hombre. Qué curioso, 6 ciudades de refugio, porque era necesario que Cristo fuese hecho hombre, el Hijo del Hombre que muriese en una cruz, por amor a ti, por amor a mí. Quiero que entiendas que Cristo se convirtió en nuestra ciudad de refugio, porque siendo hombre y siendo Dios, como el Hijo del Hombre, sufrió la cruz y fue molido, fue destrozado para darte refugio, para darte ese propósito, para darte protección contra el juicio que merece tu pecado, que merece mi pecado. Dice la Biblia en Isaías capítulo 53, en el verso 4, ciertamente llevó Él, Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, piénsalo, el castigo de que tú y yo tengamos paz con Dios fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice ahí la Escritura que porque Él fue una llaga viva y tremendo, tú y yo vamos a tener cuerpos curados por la eternidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos hemos pecado. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermano, qué tremendo nuestra ciudad de refugio, qué tremenda provisión de nuestro Dios. Mi hermano, qué tremendo que eran 6 ciudades, no 5, no 7, 6 ciudades representando al Hijo del Hombre. Dios mismo tuvo que hacerse hombre, caminar entre nosotros y ser azotado, molido por nuestros pecados para obtener nuestra paz, nuestro refugio. Qué tremendo cuadro de nuestro Jesús. ¿Cómo no vivir agradecido? ¿Cómo no vivir una vida que vale la pena cuando sabemos que tenemos refugio en nuestro Dios? ¿Sabes? Cuando entiendes que tenemos refugio, puedes vivir una vida plena. Cuando entiendes que Cristo te ha protegido de tus mismos pecados, que lo que merecemos tú y yo es la muerte, que tú y yo somos pecadores y nuestro pecado es grave. Y cuando entendemos eso, pero entendemos que tenemos refugio en Cristo, aquellos que hemos corrido a Él, por cierto, tienes que correr a Él, tienes que venir a Él. El refugio está abierto, ven a Él. Y todos aquellos que hemos corrido en desesperación ante el entendimiento de nuestro pecado, Él nos recibe con los brazos abiertos. Cristo dice que a nadie echa fuera. Qué tremendo, ven a Él. Pero ¿quieres un detalle profundo en las Escrituras? ¿Sabes qué es interesante? Los nombres de las 6 ciudades. ¿Te acuerdas que son 6 ciudades? Que 3 están del lado occidental del río Jordán, es decir, cuando cruzaron el Jordán, y ahí está la mayoría de las tribus, ¿te acuerdas? Ahí hay 9 tribus. Entonces, en realidad, fíjate, ahí hay 10 tribus o 9 tribus y media, es complicado. De este lado está la mayoría. Entonces, ahí tienes 3 ciudades. Y recuerdas que del otro lado, no habiendo cruzado el Jordán, donde está Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, sé que es probablemente complejo visualizarlo, pero hay otras 3. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, fíjate que son 6 ciudades que representan al Hijo del Hombre. Pero no solo eso, quiero que notes sus nombres. ¿Cuáles eran las 6 ciudades? Voy rápido en esto. Verso 7 nos las describe, 7 y 8. Dice que señalaron a Cedes en Galilea. ¿Sabes qué significa? Y comienza del norte, comienza de arriba hacia abajo. ¿Sí? Va a hacer este movimiento del norte
hacia Judá y luego de Rubén hacia Manasés. Va a ser un círculo con las 6 ciudades. Los nombres están puestos en orden, es interesante. Sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Sedes significa, el nombre Sedes en hebreo significa justicia. Siquem en el monte de Efraín, Siquem significa hombros, eso es interesante. Hombros. Y luego Kiriat Arba, que es Hebrón, y Hebrón significa comunión. Y luego dice que se estaba en el monte de Judá. Luego verso 8, ahí tienes 3. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer, que significa fortaleza. Y luego dice que está en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, abajo. Y luego Ramot en Galaad, en la tribu de Gad. Ramot significa alturas. Y luego Golán en Basán de la tribu de Manasés, totalmente arriba al norte del otro lado, que significa, aquí los expertos en el idioma todavía no terminan de ponerse de acuerdo, pero la mayoría están de acuerdo en que significa exiliados o extranjeros. Golán, allá al norte. Qué tremendos tus nombres. Ajá, hermano, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Sabes que eso es lo que hace Cristo con nosotros? Cuando entendemos que somos pecadores y corremos a nuestra ciudad de refugio en desesperación y venimos a Él, yo te presento acá los nombres en el orden en que fueron dados. Y mira qué interesante, y es que primero Él nos da su justicia para que no seamos acusados de nuevo. Recuerda Sedes. Y ya no hay condenación para los que estamos en nuestro refugio, dice Romanos 8:1, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Luego como un buen pastor, Él nos carga sobre sus hombros, recuerda Siquem, y nos permite entrar en comunión con Él. Recuerdas Hebrón. Y fíjate, y al estar en comunión con Él, Él se convierte en nuestra fortaleza, nuestro Bezer. Y en Él estamos seguros. Ahora nuestra habitación es en las alturas, en Ramot, ya que vivimos como extranjeros, como Golán, en esta tierra. Dice Colosenses 3 que ponemos la mira en las cosas de arriba, en las alturas, no en las de la tierra. Dice Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Cristo. ¡Qué bendición nuestro Señor! ¡Qué cuadro más hermoso! En Josué capítulo 20. Él es nuestra ciudad de refugio. ¡Qué precioso refugio tenemos! Dice la Biblia en Salmos 32:7, hermano, que Él sigue siendo nuestro refugio. Dice ahí la Escritura, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¡Qué precioso refugio! Dice Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¡Qué precioso refugio tenemos! ¿Sabes que el autor de Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 18, escribió acerca de estas ciudades de refugio? Y es interesante porque él viene desarrollando cómo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, por eso se llama Hebreos, lo que se escribió para los hebreos, y es una carta dirigida para explicar esto que está sucediendo en la cultura hebrea. Así que en Hebreos capítulo 6 él explica que esto que se escribió de las ciudades de refugio, cómo representa un refugio precioso para nosotros. Hermano, qué precioso nuestro refugio, nuestro Cristo, ese Hijo de hombre que vino a esta tierra a darnos comunión, fortaleza, a llevarnos sobre sus hombros a las alturas como exiliados en esta tierra. Qué tremendo, qué poderoso la justicia que tenemos en Él. Mira, hermano, qué precioso nuestro refugio. El autor de Hebreos en el capítulo 6, verso 18 lo plantea de esta manera. Dice allí, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Su promesa y su juramento. Él ha hecho las dos cosas, dice el autor de Hebreo. Que en estas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido, y yo te pongo ahí señalado lo que significa los que hemos acudido. La palabra en griego implica los que hemos buscado refugio, los que hemos ido a las ciudades de refugio, diríamos acá. Un fortísimo consuelo tenemos los que hemos acudido buscando refugio para asirnos, para acogernos, diría el texto de Josué,
de la esperanza puesta delante de nosotros. Qué precioso refugio. Mi hermano, piénsalo. Qué grave nuestro pecado. Somos el homicida que necesita desesperadamente correr a las ciudades de refugio. Si tú no tienes a Cristo, ven a Él. Pero somos también culpables de nuestro pecado, aun cuando estamos en Cristo. Pero fíjate, estamos en Cristo y Cristo borra nuestros pecados y nos permite tener refugio en Él. ¡Qué precioso! ¿Y sabes qué es lo tremendo? En eso que estás pasando, piénsalo. Si Dios es capaz de perdonar nuestros pecados, de entregar a su propio Hijo para ser molido, para ser nuestro refugio, de darnos dos cosas inmutables, su promesa y su juramento, y poder nosotros estar seguros, confiados en un fortísimo consuelo al estar en Cristo. Si Dios nos ha perdonado nuestra maldad tan terrible, si Él estuvo dispuesto a morir en una cruz por nosotros, ¿por qué no podemos confiar en Él? Que Él puede ayudarte allí en la universidad o en el colegio donde estás, o que Él puede ayudarte en ese problema donde estás en tu matrimonio. ¿Por qué no podemos confiar en Él allí en esa situación económica en la que estás? Piénsalo. En esa situación de salud en la que estás. Si Él es nuestra ciudad de refugio y Él ha provisto para nosotros todo lo necesario, ¿cómo no nos va a dar lo que necesitamos de ahí en adelante? Fue el argumento del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en el verso 32. El apóstol Pablo dijo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso yo te planteo aquí, hermano, y si ya estamos en Cristo, si ya hemos acogido a nuestra ciudad, ya nos hemos acogido a nuestra ciudad de refugio, ¿cómo no vivir agradecidos? ¿Cómo no consagrar nuestras vidas al que lo ha entregado todo para que estemos seguros en Él? Hermano, no sé cuál sea la situación dura por la que estés pasando. Injusticias, enfermedad, necesidad. Créeme. Ven a Él, a nuestra ciudad de refugio, refúgiate en Él, acógete a Él, abraza, puedes asirte de esta esperanza preciosa. Y una vez estás en Él, ¿cómo no te dará con Él? El nuestro Dios también, todas las cosas que necesites. ¿Cómo Dios no va a proveer para ti? Qué tremendo pasaje este de las ciudades de refugio. Qué bendición que tenemos refugio en nuestro Dios. Corre a tu refugio. Vamos a nuestro refugio seguro constantemente. Nunca lo olvides. Nunca olvides lo grave de nuestro pecado, pero lo precioso de nuestro refugio. Qué alegría tenemos aquellos que hemos sido perdonados de nuestro pecado. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que podamos tener fresco este pensamiento. Qué tremendo, Señor, que tú has perdonado nuestro pecado. Qué tremendo que tú has provisto el camino y has provisto la forma de tener refugio. Tú eres nuestra ciudad de refugio, Dios. Gracias, porque un día yo tomé la decisión de acogerme. Tú me llamaste, me buscaste, mostraste mi pecado, Señor, y yo pude responder a tu amor y entregarme a ti. Y desde entonces he estado en esta ciudad de refugio. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque muchos que están escuchando este mensaje así lo han hecho. Pero te pido por aquellos que todavía no han tomado una decisión de correr a esta ciudad de refugio. Háblales tú, muéstrales tú, Señor. Y en esta actitud de oración, ahí donde estás, conectado, ahí en una actitud reflexiva. Mira qué grave es nuestro pecado. Tú y yo somos pecadores. Merecemos la muerte, la separación de Dios. Es terrible. Pero puedes venir a Él. Ven a Él. Corre a Él. En desesperación, en profunda necesidad, corre a Él. Ven a tu ciudad de refugio.
Él está con los brazos abiertos. No le rechaces más. Entrégate completamente a Él. Ven a Él. ¿Y cómo hago esto? Pídeselo. Allí donde estás, dile a Jesús: Jesús, yo necesito ser salvado. Yo quiero caminar contigo. Te necesito. Mi vida no vale la pena sin ti. Díselo. Yo puedo ayudarte con las palabras. Allí donde estás, dile a Jesucristo, dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y reconozco lo grave de mi pecado. Y yo me arrepiento de esta vida pecaminosa y de mis pecados. Yo te necesito tu salvación, necesito correr a ti. Yo quiero estar bajo tu protección, bajo tu refugio, quiero caminar contigo. Perdóname por mis pecados. Yo te necesito. Gracias, Jesús, por ser ese refugio seguro, por haber muerto en la cruz por mis pecados, por amor a mí, por haber resucitado con poder. Gracias. Sálvame. Yo me entrego a ti. Cambia mi vida. Gracias, Jesús, por ser mi refugio. Amén. Amén. ¡Hey! ¡Qué bueno! Si hiciste la oración, le pediste a Jesús que entrara a tu vida. ¡Qué bueno! Nos encantaría que nos lo hicieras saber, ya sea a través de un comentario ahí en la plataforma en la que estés. Ahí puedes poner en los comentarios y quizás algún correo para poder contactarte, algún correo electrónico o como tú quieras que te contactemos. Sería una bendición saber de ti. También puedes buscarnos en nuestra página de Facebook o en nuestra página web www.vidanuevabogotá.com, así, vidanuevabogotá.com. Y puedes buscar ahí la dirección de nuestra iglesia y sería un gusto tenerte presencialmente en nuestros servicios. Todos los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. ¡Ey! ¡Qué pasaje más tremendo! ¡Qué alegría más tremenda! Vivir de acuerdo a este llamado que Dios nos hizo. Vivir como aquellos que hemos encontrado refugio en nuestro Dios. ¡Qué tremendo nuestro pecado! ¡Qué grave es! Pero qué precioso nuestro refugio. Hermanos, gracias a Dios por su palabra. Seguimos acá conectados. Que Dios te bendiga.